El Museo de las Atrocidades era un lugar que todos en la ciudad conocían pero pocos se atrevían a visitar. Situado en un antiguo edificio victoriano, su fachada gótica parecía vigilar a los transeúntes con sus ventanas oscuras y adornos de piedra ennegrecidos por el tiempo. Había rumores de que el museo estaba maldito, que aquellos que pasaban demasiado tiempo en su interior nunca volvían a ser los mismos. Algunos decían que los objetos expuestos estaban imbuidos con la esencia maligna de los crímenes que representaban, mientras que otros juraban haber escuchado susurros en los pasillos vacíos. Sin embargo, para un grupo de 5 amigos, Lucas, Ana, Sergio, Paula y Marisa, esas historias no eran más que mitos urbanos, cuentos exagerados para asustar a los niños. Como parte de una apuesta, decidieron visitar el museo justo antes del cierre, con la intención de grabar un video para su canal de YouTube. Querían demostrar que no había nada de qué temer, que todas esas historias no eran más que supersticiones. Llegaron al museo al atardecer. El cielo estaba teñido de un rojo profundo que hacía que la estructura del edificio pareciera aún más siniestra. Cuando cruzaron las puertas, fueron recibidos por una sala de recepción fría y silenciosa. Una anciana con ojos vidriosos les vendió las entradas y, con una sonrisa apenas perceptible, les advirtió que no se quedaran más allá del cierre. Las puertas se cierran a las 10, dijo en un tono que sugería una advertencia más que una instrucción. El grupo se rió de su seriedad y siguió adelante, adentrándose en el corazón del museo. Las primeras salas parecían bastante inofensivas, con exhibiciones sobre antiguas herramientas de tortura y armas usadas en guerras pasadas. Pero a medida que avanzaban, las exhibiciones se volvían más oscuras, más perturbadoras. En la sala dedicada a los crímenes de guerra, Lucas empezó a notar algo extraño en el ambiente. Las figuras de cera, representando a soldados y víctimas de atrocidades indescriptibles, parecían más reales de lo que esperaba. Sus rostros congelados en expresiones de dolor y horror eran demasiado detallados, sus ojos de cristal parecían seguirlo a medida que se movía por la sala. No sé ustedes, pero esto empieza a darme mala espina, comentó Ana, quien siempre había sido la más escéptica del grupo. Aún así, había algo en esas figuras que hacía que su piel se erizara. Paula se burló de ella. Vamos, Ana. Solo son muñecos. No dejes que te afecte el ambiente. Pero Ana no estaba convencida. Miró a Sergio, esperando apoyo, pero él también parecía inquieto. Puede que solo sean figuras de cera, pero este lugar tiene una vibra extraña, admitió. Decidieron seguir adelante, aunque un poco más cautelosos. Pasaron por una exposición dedicada a la Inquisición, con figuras de cera representando a torturadores y víctimas. Las paredes estaban adornadas con instrumentos de tortura, garrotes, potros de tormento y el infame toro de Falaris. La habitación estaba tan bien diseñada que era imposible no sentir una ola de desesperación al estar allí. Marisa, la más curiosa del grupo, se acercó a una figura de cera que representaba a una mujer en un potro de tortura. Sus ojos, enormes y llenos de terror, estaban tan bien hechos que casi parecía que lloraban. Esto es demasiado real, murmuró mientras pasaba los dedos por la fría superficie de la figura. De repente, la figura pareció moverse. Marisa se apartó de un salto, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Pero cuando miró de nuevo, la figura estaba en la misma posición. Lo estoy imaginando, se dijo a sí misma, pero no pudo evitar notar cómo los ojos de la figura parecían suplicar por ayuda. Lucas, tratando de animar al grupo, sugirió que se dirigieran a la última sala antes de salir. Era la exposición más popular del museo, una recreación de los asesinatos más famosos de la historia.
Jack el Destripador, Vlad el Empalador y otros personajes infames estaban representados en grotescas escenas de muerte y destrucción. Al entrar en la sala, la temperatura pareció bajar varios grados. Las luces parpadeaban, creando sombras que se movían de manera inquietante por las paredes. Las figuras de cera aquí eran aún más realistas, con detalles tan macabros que hacía que los espectadores sintieran una mezcla de asco y fascinación. En el centro de la sala, una figura de cera representando a un hombre con un cuchillo ensangrentado parecía especialmente perturbadora. Su mirada fija, llena de odio, parecía seguirlos a todos. «Esto es demasiado», dijo Sergio, visiblemente incómodo. «Creo que deberíamos irnos». Pero justo cuando se dirigían a la salida, las luces se apagaron por completo. Un silencio mortal cayó sobre la sala. Podían escuchar su propia respiración, rápida y agitada. «No puede ser». «¿Se habrá ido la luz?», preguntó Paula, tratando de mantener la calma. De repente, un sonido metálico resonó en la oscuridad, seguido de un susurro que les heló la sangre. «No deberían estar aquí». Lucas sacó su teléfono para usar la linterna, pero cuando iluminó la habitación, lo que vio le hizo soltar un grito. Las figuras de cera no estaban en sus lugares. Se habían movido. El hombre con el cuchillo ahora estaba a solo unos metros de ellos, su cuchillo levantado, como si estuviera listo para atacar. «¡Corre!», gritó Marisa, pero las puertas estaban cerradas con llave. Estaban atrapados. En medio del pánico, las figuras de cera comenzaron a moverse por sí solas. Cada una de ellas representaba una escena de tortura o asesinato, pero ahora esas escenas se reproducían en tiempo real, como si las figuras de cera hubieran cobrado vida. Sergio fue el primero en ser alcanzado. Una figura de cera lo agarró por la garganta y lo arrastró hacia un rincón oscuro. Sus gritos resonaron por todo el museo, pero no pudieron hacer nada para ayudarlo. Ana, aterrorizada, corrió hacia la otra esquina de la sala, pero una figura que representaba a Jack el Destripador la alcanzó, hundiendo su cuchillo en su estómago. La sangre fluyó de la herida, y aunque era imposible, Ana sintió el dolor real, como si la figura de cera fuera de carne y hueso. Paula y Marisa, ahora completamente en pánico, trataron de romper una ventana, pero era imposible. El museo parecía haber cambiado a su alrededor, transformándose en una trampa mortal. Las paredes se cerraban, los pasillos se alargaban o acortaban, y el eco de los gritos se multiplicaba. Lucas, armándose de valor, intentó enfrentarse a una de las figuras, pero era inútil. No eran humanos, no podían ser detenidos. Cada golpe que daba solo lo dejaba más exhausto, y pronto se vio rodeado. «Por favor, basta», suplicó Marisa, pero las figuras de cera no mostraban piedad. Uno por uno, los amigos fueron cayendo, siendo desmembrados, torturados, y finalmente asesinados por los personajes que el museo había inmortalizado en cera. La última en caer fue Paula, quien, antes de perder la conciencia, vio cómo las figuras de cera regresaban a sus posiciones originales, como si nada hubiera pasado. El museo quedó en silencio de nuevo, pero ahora estaba manchado con la sangre de los intrusos. Las luces parpadearon y se encendieron, mostrando una escena espeluznante de cuerpos mutilados y figuras de cera ensangrentadas. Al día siguiente, el museo abrió sus puertas como de costumbre. Los visitantes entraron, ignorando los rumores que rodeaban el lugar. Nadie notó las nuevas manchas de sangre en las exhibiciones, ni el extraño brillo en los ojos de las figuras de cera. Pero si alguien hubiera mirado de cerca, habría visto que las expresiones de las figuras eran diferentes, más satisfechas, como si hubieran sido saciadas.
En las profundidades del museo, el eco de los gritos de los amigos resonaba, atrapado para siempre en las paredes malditas de ese lugar de pesadilla. El Museo de las Atrocidades había cobrado nuevas víctimas y el ciclo continuaría, esperando a los próximos incautos que se atrevieran a desafiar la oscuridad que habitaba en su interior. Recuerda suscribirte, darle me gusta y activar las notificaciones.